vamos a tener hoy por decirlo así, la parte menos bíblica de la materia, aunque como ya les dije, esta es una materia auxiliar, es una materia que no es estrictamente bíblica, aunque nosotros la vamos a aplicar para la enseñanza y para el ministerio. Y hoy vamos a repasar la primera clase, vimos siempre hablando del mensaje y, vimos el mensaje y el mensajero, vimos el mensaje y su contenido. La segunda clase seguimos con el mensaje y su contenido, luego empezamos con el mensaje y su preparación, el mensaje y su organización, y hoy vamos a ver el mensaje y su exposición. Es decir, cuando llega el momento de finalmente dar el mensaje bíblico que hemos preparado, que hemos pensado, que hemos orado, que hemos meditado, que ya reconocimos la necesidad del auditorio, que ya identificamos el tema central, que tenemos en claro qué puntos vamos a desarrollar de ese tema central, qué ilustraciones vamos a utilizar para sostener esas explicaciones que vamos a dar acerca de ese tema central. Ya seleccionamos los pasajes, ya seleccionamos la organización del bosquejo, si vamos a hacer una regla mnemotécnica tipo aliteral, si vamos a hacer un recorrido cronológico de una biografía, si vamos a hacer, bueno, todo eso ya lo tenemos y ahí vamos con nuestros nervios, porque el día que uno no se ponga nervioso antes de predicar es el indicador justo para dejar de hacerlo. Y nos paramos en el púlpito o frente a la clase de escuela dominical o frente a la cámara, nos sentamos para decir, hacer y llevar adelante ese mensaje que espero tanto nos costó hacer. Digo espero porque algunos mensajes parece que los hicieron hace 2 minutos. Entonces a esa persona yo no espero que le vaya muy bien con un mensaje así, excepto que sea la voluntad del Señor que así sea y no haya tenido tiempo. Pero como dice Spurgeon, aunque no tengas tiempo de preparar ese mensaje, sí tenés tiempo de estudiar la Biblia para que cuando llegue la urgencia tengas los insumos necesarios para desarrollarlo. El primer aspecto que quiero que veamos, esto lo van a ver ustedes en el manual, ordenado de una manera distinta a la que lo pongo yo, pero bueno, hay mucho de lo que voy a decir que está en el manual y otras cosas que no están ahí. El primer asunto del que quiero hablar respecto a la exposición del mensaje es la voz. La voz, no el programa de la tele que cantaban la gente a ciegas, sino cómo utilizo el mecanismo de emisión que Dios nos dio y en este sentido, cómo finalmente llego acústicamente al oyente. Y acá hay 4 puntos que yo quiero que tengamos en cuenta cada vez que prediquemos, cada vez que enseñemos, cada vez que demos una clase de escuela dominical, una reunión femenina, de matrimonio. Bueno, el ámbito no importa, pero el recurso de la voz, que es básicamente en lo que hablamos de homilética, aunque hasta hoy todo lo otro sirve también para el mensaje escrito, no así lo que vamos a ver hoy es específicamente para el oral. Hay un aspecto crucial en la voz que es la respiración. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la respiración con la voz? Bueno, tiene todo que ver. Recordemos, el sistema fonador está compuesto por 2 bandas vocales, lo que se le llaman cuerdas vocales, que son 2 membranas. Es muy simple el instrumento que tenemos. Son 2 membranas que se abren y cierran, y cuando están abiertas es cuando uno respira directamente, y cuando están cerradas y el aire penetra y las hace vibrar,
es cuando se produce justamente la fonación, la voz. Es decir, que la voz mía es dos cuerdas que vibran, básicamente. Esas dos cuerdas que vibran no es con un dedo que se hacen vibrar, sino con el aire que sale de los pulmones y saliendo a través de esas bandas vocales adquiere la forma de onda que produce un sonido y luego en la cabeza resuena y adquiere el color para que yo pueda llegar a ustedes con palabras y con letras y con, se llaman fonemas, que podamos entender según un código preestablecido que es el lenguaje. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Bueno, vienen varias cuestiones. La respiración mía es la que marca el sentido o el ritmo de la voz. La respiración mía es la que marca el volumen de la voz. La respiración mía, el aire que tengo, es el que marca la duración de un periodo, de una frase. Entonces acá hay algunas cosas para anotar respecto de la respiración. En primer lugar, mientras estoy hablando en el púlpito, voy a respirar siempre por la boca. Ustedes han oído mil veces, se respira por la nariz, se exhala por la boca. Eso es, parece que es el leitmotiv de los profes de educación física. En realidad, cuando uno canta y cuando uno habla en público, respira por la boca. ¿Por qué? Dos motivos. En primer lugar, el volumen de aire que puedo incorporar a través de la boca es mayor al que incorporo por la nariz. En segundo lugar, la velocidad a la que puedo respirar es mayor porque la boca ya la tengo abierta. Ni siquiera tengo que hacer el gesto de cerrar la boca, meter aire por la nariz, abrir la boca y seguir hablando. Y en tercer lugar, el asunto del ruido. Pocos sonidos hay más desagradable que el ruido de una inspiración en un micrófono, que no lo voy a hacer acá porque no quiero que mi micrófono salga perjudicado ni sus oídos. Entonces, por esas tres cuestiones es benéfico respirar por la boca mientras hablo. Alguno dirá, bueno, ¿y qué del frío? Es verdad, cuando uno respira por la boca, pierde calefacción el aire ese que entra a mis pulmones y seguramente respirando aire frío voy a quedarme afónico antes si respiro por la boca que si respiro por la nariz. Pero convengamos que en general vamos a estar adentro cuando predicamos, por lo tanto el aire tan frío no va a estar y entonces no es necesario tampoco tener esa precaución. La respiración tiene un fluir que acuerda con las frases de la elocución. ¿Qué quiere decir esto? Respira cuando termines una frase. Respira cuando termines, ¿sí? Respira cuando termines de decir algo. Dos cosas que están muy, muy prohibidas en música, están absolutamente prohibidas y en oratoria es muy poco recomendable. Primero, nunca cortes una palabra para respirar, porque no es natural. Ninguno de nosotros cuando respira corta una palabra. Ninguno de nosotros habla a la mitad. Es decir, la palabra debe tener un fluir, un periodo, así se llama, periodo, ¿para qué vamos a decir otra palabra? Que esté completo. Y esa frase que yo corto para respirar, en general es porque no cumplo la segunda ley, que es respirar para que te sobre aire. ¿Qué quiere decir esto? Esto, el ejemplo más fácil de entender es la nafta que le echo al tanque del auto. Cuando yo le echo justo para llegar, uno nunca sabe qué puede pasar en el camino. Entonces, en general, ¿qué hacemos? Le echo de más. A la nafta del auto, yo sé que voy a usar para ir a Chipoleti 2 litros
Bueno, le echo 4 por las dudas. Para respirar es lo mismo. Cuando yo voy a respirar, porque estoy hablando rápido y tengo que respirar para seguir con la frase, y esas respiraciones que son muy cortas, yo ya estoy avisado de que me van a durar frases de un tamaño determinado. ¿Qué pasa cuando no le hago caso a la luz roja que se prende en el tablero de mi cabeza? Te estás quedando sin aire, te estás quedando sin aire, y yo sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando. En un momento empieza a caer la voz y yo no estoy respirando hasta que me muero si no respiro. Y eso es feísimo también a la hora de que alguien predique, que hable hasta quedar sin aire. Es un error de elocución, y aparte que me hace pensar mal del ñato ese, ¿por qué no respiró antes? Esa respiración que yo voy a hacer tiene que ir acompasada con la frase que voy a decir y acompasada con el ritmo que vengo trayendo. ¿A qué quiero llegar con esto? Si yo vengo hablando rápido, la respiración va a ser rápida porque tiene que ser corta para poder seguir hablando rápido y que las frases no queden muy distanciadas. Si yo hablo a una velocidad normal, puedo tomar tiempo para respirar y no se va a notar en ningún momento que estoy respirando. Recién respiré 2 veces. Aunque podría haber dicho todo sin respirar, me conviene que me sobre nafta. A ver si nos hacemos la metáfora en la cabeza, el ejemplo. Que te sobre nafta en el tanque, porque si en algún momento necesitas esa nafta, la tenés ahí para cuando haga falta. Segunda cosa que necesito tener en cuenta respecto de la voz es la articulación. La articulación no es estrictamente el aire que resuena en mis cuerdas vocales, sino lo que pasa a partir de las cuerdas vocales. Yo les dije que las cuerdas vocales son el cuerpo vibrante, sería técnicamente hablando, pero donde yo logro la letra, el fonema, el color de la voz es en la cabeza, en un conjunto de resonadores. Los senos paranasales, la boca, la parte alta de la laringe, son huecos que tengo en la cabeza, o sea que si alguien te dice cabeza hueca, no le está errando mucho. En general nuestra cabeza tiene una parte bastante hueca, y en esos lugares es donde la voz toma el timbre, el color de la voz. Ustedes alguna vez conocieron gemelos, seguramente, y habrán notado que la voz es muy parecida. ¿Por qué es tan parecida la voz de dos gemelos? Porque los resonadores que usan son parecidos, ¿sí? De hecho, los instrumentos son parecidos en función de que se parezca su forma. Dos violines, aunque suenen con matices distintos, suenan más parecidos entre sí que un violín con una trompeta. ¿Por qué? Y porque el violín tiene una estructura similar más a otro violín que a una trompeta. Un varón habla más parecido a un varón que a una mujer. ¿Por qué? Porque en general la estructura es más parecida. Un niño va a hablar distinto a un adulto. ¿Por qué? Porque la estructura del aparato fonador es distinta. Ahora, ¿qué pasa con esa estructura? Esa estructura puede estar taponada. ¿Vieron muchas veces cuando les cambia la voz cuando están resfriados? ¿Qué pasó? Se llenó la parte paranasal y la nariz de moco, y eso que ya no resuena me cambia la voz. ¿De acuerdo? Otro problema del cambio de voz puede ser una disfonía. ¿Qué es una disfonía? Cansancio de las cuerdas vocales. No voy a decir quién puede cansarse más de tanto hablar, pero en general una persona que habla mucho, si no habla de una manera sana, va a cansarse su voz, y en un momento las cuerdas vocales ya van a vibrar con menos blandura, más duras, y entonces se produce la disfonía.
Si yo insisto en seguir hablando así, a pesar de estar difónico, puedo llegar a una afonía, que es cuando ya directamente las cuerdas vocales están duras, rígidas, y por más que pase el aire ahí no sale nada. La articulación es lo que le da al aire ese que sale de mi laringe la forma de las letras. Para cada letra hay una forma que tiene la cabeza, tiene la boca, tienen los dientes, tiene la lengua, tienen los labios. No sé si alguna vez estudiaron fonética ustedes, pero cuando uno ve las letras en fonética, las nombra de acuerdo a qué uso para decirlas. Por ejemplo, tengo las letras que son labiales. ¿Qué son las letras labiales? Las que usan solamente los labios. Por ejemplo, la B larga. Para decir algo con B, lo único que uso es resonadores acá, los labios. Ahora, cuando quiero usar la T, si ustedes dicen T, ahí tengo una letra que me demanda dientes y lengua. Traten de decir T sin poner la lengua atrás de los dientes y van a ver que no pueden. D, me sale D. ¿Por qué? Porque la T es acá, acá. Luego tengo letras que son guturales. Por ejemplo, la J. ¿Eh? ¿Qué es gutural? Es algo que está acá atrás, es como un raspado, ¿sí? No uso ni boca, ni labio, ni diente, ni lengua. Uso acá los resonadores de atrás de la laringe. Hay letra, otra bilabial, por ejemplo, es la M. La M no necesita lengua ni dientes, solamente labios. La R, ¿sí? La R tiene un frulato ahí, tiene una vibración de la lengua atrás de los dientes. Bueno, todo eso, si yo no lo pienso, voy a decir las cosas sin que me entiendan qué estoy diciendo. ¿Sí? Es como a ese que le decían diario mojado porque no se le entendía nada. La articulación tiene que ver con cómo pongo la cara. ¿Sí? ¿Cómo pongo la cara? Si yo voy a decir una I, noten cómo de repente hay una elevación de acá, de la parte de los pómulos, y hay una distinta posición de la cara si yo voy a decir una A. Y en la A me cayó la mandíbula. En la E hay una, está en el medio entre la I y la A. En la O los labios se pusieron de otra manera y en la U, salvo que tenga el 2 de espada para el truco, la U es con la trompa para adelante. Esas letras tengo que decirlas y tengo que articularlas. ¿Alguna vez escucharon a alguien que habla sin despegar los dientes, sin despegar las muelas? Es una persona a la cual le tengo que prestar excesiva atención para saber qué me está diciendo. Esa gente que habla todo así, te está diciendo lo que están creyendo, pero no separan los dientes, entonces vos no sabés en realidad qué le están diciendo. En cambio, si te hablan así, aunque sea por la vista, entendés qué te está diciendo. Una profesora mía de foniatría me decía, habla siempre como si hablaras por teléfono. ¿Alguna vez vieron a alguien hablando por teléfono? Hace todos los gestos para que me entiendan mejor. Si encima que lo así, sin separar los dientes y cerrando un poco los labios, hablar así por teléfono sin que el otro me viera, garantizado que el otro no me va a entender absolutamente nada. Este es un buen recurso a veces de las esposas o de los esposos cuando están enojados. Hablan así entre dientes, sin separar un solo labio. ¿Qué dijiste? No, nada, nada, nada. Y sí dijo algo, pero no lo articuló para que el otro se confunda y no lo entienda. Tercer elemento de la voz, la proyección. La proyección tiene que ver con el volumen que le voy a dar a mi voz. Hay algunas personas que tienen una caja torácica más grande y les permite lograr un volumen. El volumen técnicamente se llama intensidad, ¿sí? Una intensidad mayor que alguien que es más flacucho, más pequeño de tronco, ay, ¿cómo es esta parte de caja? ¿Sí? Esa persona que tiene por ahí un poco más de volumen, tiene que saber medir su volumen.
porque si no pasa lo que nos pasa cuando llegan esas maestras del año 85 y hablan igual que hablan en el aula, en el auto. Y vos le decís, baja el volumen, por favor, me estás rompiendo los tímpanos. Si yo hablara como hablo en una iglesia grande, hablaré igual en una reunión casera, mi proyección estaría mal, mi intensidad estaría mal. Y viceversa. Si hablara como estoy hablando hoy en un salón grande, qué sé yo, el de calle Resistencia, sin micrófono, me escucharían las dos primeras filas y los últimos no me entenderían ni me escucharían absolutamente nada. Consejo en cuanto a proyección, háblale al último del salón. Es decir, tu voz es una flecha que tiene que llegar al último que está sentado en el fondo del salón. Si ese te escucha, estás con una buena proyección. Si ese no te escucha, subís el volumen hasta que te escucha. El cuarto punto, con respecto a la voz, es la impostación. La impostación tiene que ver con la forma que toma el paladar al locutir, al hablar. También se usa al cantar. ¿Qué estoy diciendo acá? No sé si escucharon alguna vez, hermanos, que cuando suben al púlpito cambian la voz. Es un milagro, ¿no? Suben al... Vos lo escuchás, hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Cambian la voz. Y esa impostación no es buena hacerla al hablar. ¿Es buena hacerla al cantar? Depende del contexto, tal vez sí. Pero al hablar, el que ya me conoce el tono de siempre, de toda la vida, y yo subo y me hago ahí el locutor de radio, quedo absolutamente desacreditado porque no suena honesto, no suena sincero. Una persona que tenga una impostación determinada, tiene una forma determinada, use la misma forma al predicar. No es necesario ponernos otro traje vocal, otra postura vocal, porque así parecemos más santos, ¿sí? Y menos aún copiar la impostación de algún otro. Eh, Hay un youtuber que a mí me da mucha risa, se llama Juan de Montreal. Juan de Montreal, ¿eh? Juan, sí. Que hace unos videos de los creyentes que abren reuniones. Y hay uno que está todo así, después, hola hermanos, y cambia, se hace así el mexicano americano, porque claro, como los mensajes que escuchó en YouTube son así, entonces él pone la misma impostación y bueno, queda bastante fulero. Segundo asunto para tener en cuenta a la hora de exponer mi mensaje son recursos oratorios. ¿A qué me refiero con recursos oratorios? Técnicas o herramientas que tienen que ver con lo que digo, cómo lo digo, eh, sí, cómo lo digo y qué digo. Los recursos oratorios son muy utilizados en el teatro, por ejemplo. Cuando uno aprende teatro, una parte importante de lo que aprende tiene que ver con de qué manera puedo llegar a vestir mejor las palabras que estoy diciendo. Yo acá seleccioné tres nomás, pero si ustedes se ponen las pilas, hay miles que uno puede rastrear y encontrar. Y algunos son muy simpáticos de hacer porque logran, el recurso oratorio siempre tiene que ver con el énfasis. Es decir, la manera de hacer una palabra, un concepto, una oración más enfática, que llegue mejor al que me esté escuchando.
El primero de los recursos que yo les voy a presentar hoy es la ametralladora de sinónimos. Este es un nombre que le puse yo, no sé, no lo busquen en un libro porque no existe. ¿Qué es la ametralladora de sinónimos? Es largar sobre un concepto 3, 4, 5, 6 sinónimos que logren que la persona en alguno de esos sinónimos encuentre el significado y lo pueda asimilar. No es raro que en la predicación evangélica utilicemos algunos términos que no son comunes al uso diario y cotidiano de la gente. Entonces no está mal cuando yo hablo de una palabra que por ahí puede llegar a no ser habitual en el uso, incluso ni de los creyentes, yo puedo utilizar este recurso oratorio. Le clavo al lado 2 o 3 sinónimos. ¿Para qué? Para que la persona, si no entendió, a través de los sinónimos, lo pueda adquirir. Por ejemplo, si yo digo pecado, para muchas personas, la palabra pecado no tiene ninguna connotación personal. Muchos dicen que el pecado es un invento de la iglesia para hacer sentir culpable a la gente. ¿Sí? Entonces, si yo digo, porque todos hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos cerrado al blanco, ahí utilicé 3 expresiones que son sinónimas en la Biblia. Pecar, equivocar, errar al blanco. Si quieren, seguimos. Todos hemos roto la ley. Ahí ya se entiende todavía mejor otro de las ideas. ¿Se acuerdan de las ideas de pecado cuando vimos a martiología? Hemos roto la ley. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Fíjense que estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo por cuanto todos pecaron. Pero ¿yo qué hago? Visto esa palabra, esa frase, de sinónimos para que el que me escucha en alguna le quede el clavo clavado en la cabeza. Ah, yo estoy entre ese todos. Tal vez no me considero pecador, pero que he roto la ley, que me he rebelado contra Dios, que he desobedecido lo que Dios pide. Ahí ya son cosas en las cuales uno puede, con la ametralladora de sinónimos, lograr el énfasis para que la persona me entienda. Segundo recurso oratorio, la pausa dramática. La pausa dramática tiene que ver con cortar una frase en el momento clave antes de decir una verdad trascendente o un remate necesario. Si yo digo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿dónde pondríamos la pausa dramática? La pausa dramática la pondría después de muerte, porque ahí tengo el periodo, el primer periodo. La paga del pecado es muerte. Y me quedo callado, la gente, una de dos, está prestando atención y va a querer el remate, o segunda, no está prestando atención y el silencio lo va a hacer prestar atención. ¿Qué pasó que se cayó? Que se cayó con doble L, ¿no? No que se cayó al piso. Entonces yo digo, la paga del pecado es muerte. Cualquiera me puede entender qué significa la muerte. Todos me entienden qué es la muerte. Si yo expliqué antes lo que es el pecado, y lo hice de una manera clara, incluso con la ametralladora de sinónimo, el resumen es, vos te vas a morir. Más la dádiva de Dios. Y acá puedo meter otra pausa dramática, porque yo digo, pero, el regalo de Dios, y si quedo en silencio, la gente va a recibir un martillazo en es vida eterna. ¿Me entienden? Esto es un recurso oratorio, es un recurso de la locución, del hablar, que me sirve para hablar de una manera más enfática.
Por supuesto, las pausas dramáticas dependen del auditorio. Si estoy dándole la clase a chicos de 3 y 4 años, no hagan pausas dramáticas, hagan otra cosa. Pero si le estoy dando un mensaje a unos abuelos o a un matrimonio o a una iglesia con gente grande, las pausas dramáticas son útiles porque hacen que la gente piense. Tercer recurso, los opuestos barrocos. Esto viene de la música. El periodo barroco es un periodo de la historia, no importa, pero que encontraba la belleza y el estilo barroco se basa en opuestos. Entonces, bueno, en la música barroca vas a encontrar siempre, siempre opuestos. Rápido y lento, fuerte y suave, agudo y grave, mayor y menor. Un montón de parámetros de la música desde el blanco y negro, desde el opuesto. Bueno, ¿cómo hago eso en la exposición de un mensaje? Cambio. Entonces, si yo estoy hablando rápido en un momento porque necesito rápido describir cosas, ametralladora de sinónimos, hablo del pecado y todo, de repente freno y empiezo a hablar más lento. Más la dádiva de Dios. Ese cambio es enfático. Ese cambio es enfático. Yo logro que la persona logre una sacudida. Otra manera fácil de reconocer el impuesto barroco, nada que ver, el opuesto barroco, tiene que ver con el volumen. Es tedioso escuchar a una persona cuyo volumen es siempre el mismo, siempre el mismo. Tal vez es bueno para leer el clima, pero para decir un mensaje bíblico con énfasis, el volumen tiene que tener sus altibajos, tiene que tener un momento en el cual hable más fuerte, porque está enfatizando algo, y en otro momento baja el volumen y logra una intimidad y una precisión que si lo asocio con el hablar lento y rápido, el rápido iría con el fuerte y el lento con el suave, lograría un impacto auditivo que puede determinar la atención y el entendimiento del que me está oyendo. Repito, los recursos oratorios tienen que ver con la manera en la cual impacto en el que me escucha y logro su atención. Logro su atención. No necesariamente su comprensión. Eso es otro tema. No necesariamente que esté de acuerdo conmigo, eso es otro tema, pero sí logro que el fulano de repente me esté escuchando, me esté prestando atención y preste atención a lo que estoy diciendo. Segundo, tercer grupo de cuestiones a tener en cuenta son los recursos retóricos. ¿Qué son los recursos retóricos? Tienen que ver con la armadura del discurso. Tal vez este sería un punto para la clase pasada, pero como no lo di, lo voy a dar ahora. Los recursos retóricos tienen que ver con la idea no de retener o de captar la atención como el recurso oratorio, sino que tiene que ver con la idea y con el objetivo de lograr el acuerdo del que me está oyendo. Es decir, ponerlo del lado de que me dé la razón o ponerlo del lado de que lo que le estoy diciendo podría tener razón. Un mensaje que yo no creo es un mensaje que yo no escucho. Salvo que sea con fines académicos, difícilmente me quedo escuchando a alguien a quien no le creo. Es muy raro que lo hagamos. Ahora, en el discurso de alguien a quien creo, a quien le puedo creer, podemos encontrar algunos de estos cuatro elementos que yo les invito a que ustedes lo consideren a la hora de hablar. En primer lugar, puedo encontrar algún argumento lógico.
El argumento lógico se basa en premisas que son verdaderas y a partir de esas premisas verdaderas lleva al que escucha a otro lugar, pero que es hijo de estas premisas primeras. El argumento lógico más usado es el silogismo, ¿sí? Dos premisas, una mayor y una menor, que desembocan en una tercera. Ejemplo de manual. Todos los atenienses son mentirosos. Premisa mayor. Premisa menor. Sócrates es ateniense. Conclusión, Sócrates es mentiroso. ¿Se entiende el razonamiento lógico? Todos los atenienses son mentirosos y Sócrates es ateniense. Y bueno, entonces la conclusión es que Sócrates es mentiroso. Ese silogismo, que es muy fácil de ver, hay un montón de otros procesos lógicos deductivos que llevan a que un mensaje sea sólido para el que lo escucha y lo analiza de una manera lógica. ¿Todo el mundo escucha con lógica? No, no todo el mundo escucha con lógica. Hay gente que escucha de una manera experimental. Entonces viene el segundo recurso retórico, el testimonio. ¿El testimonio qué es? Poner un caso que verifique lo que estoy predicando. No estoy hablando de un caso bíblico, estoy hablando de un caso o personal o de alguien presente o de alguien que sea reconocido por alguien presente. En este caso, la pregunta que me hizo el otro día Carlos tiene mucho que ver en la autorreferencia, ¿sí? La autorreferencia en un predicador es riesgosa. Es riesgosa porque puede caer en un testimonio manoseado, en un testimonio tergiversado para que se acomode al mensaje que estoy dando. En cambio, en el recurso retórico, el testimonio no es mío, el testimonio es de otro. Los de la Iglesia Universal saben muy bien usar esto. Ustedes habrán visto a la noche, los tipos se pagan 1 o 2 canales para gente que cuenta lo bien que le va desde que va a la Iglesia Universal. Y desde que voy acá con los hermanos, me mejoró mi trabajo y mi familia está unida y mejoré económicamente y estoy sano. ¿Qué es eso? Nosotros inmediatamente decimos, qué macaneros. Pero hay un montón más de gente que no tiene el primer, iba a señalar la pantalla como si ustedes me estuvieran viendo que estoy señalando, que no tienen el argumento lógico. Entonces les alcanza con el testimonio de alguien que les dice, esta iglesia, vení y te llenas de riqueza. Este mismo argumento se usa en el telemercadeo. Ustedes vieron que cuando están vendiendo el Premier Reduce Fast Fast, no sé si siguen vendiendo eso, pero a mí me quedó de cuando yo era chico, y ponían a uno una foto que era así de gordo y otro que te hablaba que era flaco. ¡Fua! Testimonio experimental, mándeme 25 paquetes. ¿Por qué? Porque leí que tiene. No, no me importa qué tiene. Es que ese gordo ahora es flaco. Y yo quiero lo mismo. Entonces, ¿está mal utilizar el testimonio experimental en un mensaje? No, no está mal, pero no puede ser lo único. De ninguna manera puede ser lo único. ¿Tiene que ser un elemento retórico? Totalmente, pero no lo único. La gente no tiene que creer solo el testimonio de lo que me pasó, sino que tiene que creer la verdad creíble de Dios que está en la Biblia. Y entonces sí, yo puedo poner un testimonio, por ejemplo, a creyentes de lo que es la dependencia de Dios en un momento de crisis. Y puedo ejemplificar con un testimonio
de cómo el Señor nos ayudó en tal circunstancia. Si es una circunstancia compartida por todos, mucho mejor. Si es una circunstancia personal, la comento si viene al caso. Nunca para alabarme a mí, sino para alabar a Dios y que la gente vea una comprobación de esa verdad, déjenme decirle, teórica que acabo de predicar. El tercer recurso que quiero mostrarles hoy es la paradoja. La paradoja es la unión de dos verdades que son irreconciliables. También se le conoce como la reducción al absurdo. Este es un método de Pablo, comprobación. Gustavo, sí. sí, sí. Con respecto al testimonio experimental, el testimonio personal sirve. O sea, yo experimenté esto, pasó esto, esto, esto. Cuando uno cuenta su testimonio, ¿sería eso también un Sí, claro. recurso? Sí, pero no puede ser el mensaje mi testimonio. ¿Se entiende? El mensaje es un concepto bíblico. Para apoyar ese concepto bíblico, ¿yo uso el testimonio? Sí, está bien, pero no puede ser todo el mensaje mi testimonio. Bien, porque Eso es viste que a necesario. veces te dice, puede venir hermano a compartir su testimonio, qué sé yo, y yo no hago todo el mensaje, digamos, yo doy mi testimonio y después No, no está termino bien, de... pero ahí te ahí- invitaron solo para eso. Está perfecto que vos no des el mensaje si te pidieron que des tu testimonio, da tu testimonio. El tema es que en esa reunión solo se contaran testimonios. Ahí habría un problema bastante serio. Salvo que fuera una reunión para dar gracias a Dios, reunión de fin de año. Y entonces cada uno cuenta algo por lo cual le da gracias a Dios. Eso es dar testimonio. Y entonces la reunión es eso, darle gloria a Dios por las cosas que hizo con nosotros. No está mal, pero estamos hablando de una exposición de un mensaje bíblico. Entonces, en el contexto en el que estamos, un mensaje en el cual yo solo cuente qué me pasó es insuficiente. Es insuficiente. Yo tengo que, con mi testimonio, tengo que mostrar un testigo de otra cosa que estoy tratando de hacerle llegar a esta persona. Puede ser que esa persona esté, qué sé yo, me acuerdo de tu caso, que esté deprimida. Entonces vos le contás tu testimonio, pero tu objetivo no es que sepa qué te pasó a vos. Tu objetivo es presentarle al Cristo que te sacó de donde estabas. Entonces, el testimonio es una herramienta, pero el mensaje no tiene por objetivo que el otro sepa lo que te pasó. No sé si me explico. Perfecto. Sí, sí, entiendo. Yo, yo quería decir, viste, cuando vos diste testimonio, cuando fuiste a la iglesia nuestra, y es como dice Pablo, vos diste tu testimonio, pero haciendo eso, hablando de la salvación. Diste también la predicación junto con tu testimonio. Estuvo muy lindo. Gracias. Bueno, gracias. A ver, acá estamos diseccionando lo que es la exposición bíblica, lo que es la exposición. Eh, a veces uno no lo piensa, uno actúa por instinto, casi les diría, por inercia, por experiencia. Eh, el objetivo de esta clase de hoy es que podamos tomar elementos analizables para analizarme a mí mismo. O sea, yo tengo que poder ver después de un mensaje qué hice. Y si no tengo las categorías, no voy a poder verlo. La paradoja o el reductio ad absurdo, la reducción al absurdo, es un método de comprobación por error, ¿sí? Por error. Es decir, compruebo que algo es verdadero porque su opuesto nunca va a poder ser verdadero. En esto no me voy a meter acá porque ahí ya Fernando me está mirando como diciendo, yo sé de qué estás hablando, pero hay formas de demostrar, por ejemplo, que el cero es único, que el uno es único, que no puede haber números primos, raíces de tal. Es que no puede ser cierto lo opuesto, entonces se verifica la primer cláusula.
¿Cuándo se usa este recurso? Yo lo uso sobre todo con creyentes o con inconversos a quienes ya conozco. ¿Por qué? Una manera de paradoja que está en la Biblia, ¿sí? Vamos a Santiago. Santiago tiene una paradoja en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11. ¿Sí? Santiago pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esa pregunta tiene una respuesta clara. La respuesta es no. Una fuente no puede echar por la misma abertura agua dulce y amarga. En el versículo 9 dice, con ella, hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí tengo una paradoja. ¿Dónde se da la paradoja? La paradoja se da en la mente del que me está escuchando. Y en el razonamiento de que si yo con mi boca estoy maldiciendo a los hombres y bendiciendo a Dios, algo está caminando mal. No está bien. Es inconsistente esa dupla. ¿Se acuerdan, no, alguna otra situación paradójica que hay en la Biblia? En Primera Juan hay una que es muy clara. A ver quién se la acuerda. Pablo, ¿eso sería aplicable a Romanos 6? ¿Sei qué? Hay uno. No, a ver, ya te lo busco. A ver, bueno. Primera Juan nos dice una Dice que, paradoja. A ver, sí, dale. pero esta es otra, perdón. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exactamente, exactamente. Ese es un absurdo. Que alguien que murió al pecado siga viviendo en él. Otro absurdo. Que digamos que amamos a Dios y No amar al hermano. no amar al Aborrecemos al hermano. hermano. Otro absurdo de Santiago. Que digo que tengo fe y No sin hay obra. obra. ¿Se dan cuenta del absurdo? El absurdo es poner dos cosas distintas con un signo de igual. Entonces yo digo, paradoja. Ahora, ¿por qué es un recurso retórico? Porque convence al que está en uno de los dos o en los dos lugares de que esa igualdad no existe, de que esa igualdad no se sostiene, que no hay consistencia. Un cristiano no tiene consistencia cuando sostiene una vida que, según la Biblia, no es igual. No es igual el que dice que ama a Dios y odia a su hermano. No, no es igual el que persevera en el pecado aunque murió al pecado. No es igual el que habla maldiciendo y bendiciendo. No es igual. Tío, Entonces, sí, Santiago 4:4 puede ser otro ejemplo de paradoja que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O es un argumento lógico? eso es un argumento lógico. Es una causa-efecto. El que quiera ser amigo del mundo, yo lo puedo transformar en paradoja, lo puedo transformar fácilmente. No puedo ser al mismo tiempo amigo del mundo y amigo de Dios. Es decir, eh, no está planteado así en ningún lugar. Pero si yo lo digo así
que ojo, es la idea, ahí se convierte en paradoja. Acuérdense, una igualdad de cosas no iguales. Ahí tenemos la paradoja. Entonces yo quiero, por ejemplo, establecer algo en una predicación del Evangelio y puedo lograr una paradoja fácil. El que cree se va al cielo, el que no cree se va al infierno. Eso es un argumento lógico, redondito, fácil, sencillo. Pero ahora lo voy a hacer paradójico. El que no cree irá al cielo. Entonces ahí yo tengo que demostrar por qué esa dupla no es consistente, por qué ese par es incongruente. Y ahí genero la paradoja, porque el que no cree tiene que terminar diciendo, no me voy al cielo, no me voy al cielo. El Señor usó muchas veces las paradojas. Usó ese tipo de argumentación con fariseos y con saduceos unas cuantas veces, muy sabiamente, muy astuto fue en plantear cosas que eran incongruentes y al ponerlas juntas quedaba expuesto. El que respondía por un lado o por el otro quedaba absolutamente expuesto. El cuarto punto, el cuarto recurso, es la apelación. La apelación es un recurso retórico. Recordemos, insisto, ¿qué quiero con la retórica? Con la retórica quiero convencer. ¿De acuerdo? Quiero traer al otro hacia el lado mío. Quiero que esté, que crea lo que le estoy diciendo, que entienda y que crea lo que le estoy diciendo. La apelación es la alusión personal al oyente. ¿Sí? Apelar es no el grito de los peluqueros, sino la invitación, el involucramiento, hablarle directamente al que me está oyendo. Obviamente en una conversación personal es todo apelación, porque le estoy hablando al que me está oyendo y lo involucro en la charla. Pero en un mensaje más masivo, si quieren ponerle la palabra, yo tengo un momento en el cual le estoy pidiendo al que me escucha que haga algo, que haga algo. Estoy pidiéndole de alguna manera que elabore en su mente alguna cuestión y normalmente involucro las tres partes del alma. Le estoy dando algo que entender, le estoy dando algo que sentir y le estoy dando algo que decidir. ¿Sí? La semana pasada Carlos me preguntaba por el tema de la apelación y la respuesta es simple. Siempre tiene que haber una apelación en un mensaje. Siempre. Siempre tengo que dejar al oyente con algo que hacer, con una tarea que hacer. Esa tarea, por supuesto, no se la doy yo. La tarea emerge del texto bíblico, la tarea emerge del concepto que estoy tratando de decir. Pero no pueden ser conceptos que queden ahí en la cabeza como algo que aprendí. ¿Sí? Hoy vamos a ver las generaciones de Noé y me aprendo todos los nombres de memoria de los herederos y los descendientes de Noé. ¿En qué me afecta a mí? En la mente nomás y nada más. Pablo, ¿eso se puede utilizar preguntas? Eso ¿No? lo vamos a ver después, los recursos, pero sí, puedo usar preguntas, puedo usar ilustraciones, puedo usar imágenes, puedo usar una canción. Hay un montón de formas de llamar la atención apelando a que haga algo el ñato este que tengo adelante. Si son niños los que tengo adelante, la apelación va a tener una forma mucho más sintética que si son gente adulta. Si son adolescentes, va a tener un criterio, va a tener una formulación con palabras distintas a la de una tercera edad, porque yo lo que trato es de afectarlo
al que me está oyendo para que haga algo. Pablo, ¿Sí? ¿es como para convencer también, que sea Sí. apelativo? No, para convencer es la argumentación. Ah, La apelación es para que haga algo el oyente. ¿Se acuerdan cuando Pablo le predica a Agripa? Él termina con una apelación. ¿Crees a los profetas, oh rey Agripa? Y el otro entendió el mensaje, pero se escabulle. Por poco y me persuades a que sea cristiano. El Señor al joven rico: ve y vende todo lo que tienes. Es una apelación. Y el remate es: se fue triste. O sea, la parte del mensaje en la cual yo le digo al otro que haga algo es un recurso retórico. Yo lo elaboro y lo construyo sobre a quién le estoy hablando. Si yo estoy hablándole a una persona que tiene hijos y le pongo un video motivacional de hijos, seguramente va a tener un efecto emotivo que va a facilitar la apelación. Pero si yo le pongo el mismo video de hijo y padre a un adolescente que está peleado con su papá, me va a cerrar seguramente la puerta y no va a sentir lo que yo quiero que sienta. ¿Me comprenden? Entonces esto por favor, vuelvan a la clase 1. Tengo que conocer a mi auditorio. Tengo que conocer a mi auditorio, sus necesidades. Tengo que conocer su constitución, su fibra. No es lo mismo poner una foto para hablar, para ilustrar un mensaje y rematar con algo, una foto de determinados símbolos a determinadas comunidades. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene su hermenéutica simbólica y puedo llegar a estar echándome de mí lo que tanto me costó conseguir de atención, de confianza, por ser un salame que no leyó adecuadamente los símbolos que marcan a esa comunidad a la cual estoy predicando. La apelación entonces va a las tres áreas del alma. Va a la mente, va a la voluntad y va a la emoción. Ninguna sola. ¿Sí? Ninguna sola. Miren, yo he visto mucha gente llorar después de un mensaje, pero que no afectó su voluntad. No, lloraron y nada más. Hasta nosotros mismos, hermanos, ¿cuántas veces hemos llorado por una canción, por un mensaje, por unas palabras? Pero si no tocó mi voluntad y mi mente, ese llanto no va a producir ningún efecto duradero. Ningún efecto duradero. El lloro acompañado de arrepentimiento es lo que Dios quiere, pero las lágrimas solas no sirven de nada. No sirven de nada y a veces incluso engañan al más pintado diciendo: ay, aceptó a Cristo porque lloró. No, no, hermano, no, pará, no te copé. Lloró. Eso es irrefutable. Ahora, aceptó a Cristo porque lloró. Yo no firmo nada. No firmo nada hasta que no veamos el cambio completo. Seguimos. El estilo de la predicación. Más que el estilo de la predicación es el estilo del predicador, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tiene un estilo que se va haciendo a través de los años, que se va construyendo y que se va actualizando a medida que yo hago lo que vamos a ver en la segunda parte, que es la evaluación. Voy haciendo un estilo. Cada uno de nosotros, cuando invita a alguien, lo invita en general sabiendo qué está invitando. Y uso el neutro a propósito, porque yo cuando lo invito a Fernando a la iglesia, invito a un estilo de predicación distinto que si invito a Gustavo o distinto que si invito a Pedro. Cada uno tiene su estilo y bien haríamos los predicadores de tener un estilo que fuera completo,
que fuera perfeccionado, pulido, para que quede a las claras que el estilo que yo utilizo sirve. Hay gente que es buenísima en su estilo para hablarle a adolescentes, pero lo pones frente a niños y naufraga de la manera más miserable. Hay otros que tienen un estilo buenísimo para hablar a universitarios, pero cuando lo pones con gente sencilla no le entiende nadie nada, porque habla con un léxico, con una terminología que nadie comprende. Bueno, todo eso lo vemos en algunos elementos. Por ejemplo, el humor que utilizo. Yo soy un férreo defensor de que en el mensaje bíblico se puede utilizar el humor como recurso. ¿Como recurso para qué? Bueno, para muchas cosas. Puedo utilizar el humor como recurso aclaratorio, ¿sí? Porque cuando uno hace un chiste aclaratorio, la persona capta algunas cuestiones a la vez que se ríe de lo que digo. Puedo usar el humor como un efecto irónico a través de una utilización irónica de algo, genero en el que me escucha la frase, y claro, sí tiene razón, es así. ¿Vieron cuando uno escucha a la Landricina hablar de cualquier cosa? El que tuvo alguna experiencia ligada a lo que él cuenta, hace así con la cabeza. ¿Por qué? Porque está asociando eso que está el humorista diciendo con una vivencia que él tiene. El humor funciona de 10 en las reuniones de matrimonio, va como piña, porque de repente vos te das cuenta que el chiste que está haciendo el que está delante, yo lo estoy pasando en casa. O me puede pasar en casa, y entonces uno empieza a encontrar sentido a la enseñanza que viene después. Un chiste como el de Cacho Garay, de cómo cambian los hombres después que se casan a cuando están de novio, o la esposa cómo cambia después que se casa como está de novia, nos lleva a una realidad que hemos vivido todos. Hemos cambiado y han cambiado nuestras parejas antes y después del casamiento. AC/DC no es solo una banda de rock, sino que también es antes del casamiento, después del casamiento. ¿Y cómo cambian? ¿Para bien o para mal? Y bueno, distintas cuestiones que a través del humor yo puedo enfatizar. El rigor o precisión léxica. ¿A qué me refiero acá? A que sepamos, básicamente, saber de qué estás hablando y decirlo bien. Cuando yo hablo de justificación, hablo de una cosa distinta a que cuando hablo de salvación, y es distinto a cuando hablo de propiciación, y lo tengo que saber. Cuando yo hablo de Cristo, de Dios, del Padre o del Espíritu Santo, son términos que bíblicamente son distintos conceptos. Alguna vez hemos escuchado Dios murió en la cruz. ¿Lo han escuchado? Esta frase es hasta les diría habitual. Sin embargo, si soy muy preciso, Dios no murió en la cruz. Porque Dios, por su propia constitución, no puede morir. El que murió en la cruz fue Jesucristo, que como hombre podía morir. Pero Dios, gracias porque moriste por nosotros en la cruz. Por lo menos técnicamente no es riguroso. Y eso que por ahí, en el revoleo, pareciera que no es grave, si soy descuidado, se puede tornar en grave cuando me voy a la banquina en hermenéuticas de difícil defensa. Otro componente del estilo son los recursos de apoyo que utilizo. Hay gente que a donde vayan van con su PowerPoint y es su marca registrada. Él hace PowerPoint. Otro hace un experimento. Otro tiene un acróstico. Otro siempre cuenta su testimonio y otro siempre cuenta la misma anécdota
y la va cambiando con el tiempo. Bueno, pero esos recursos de apoyo también van armando un estilo. Entonces yo, si tengo un campamento de jóvenes y sé que esta persona como recursos de apoyo es dinámico, utiliza PowerPoint así atrayentes, claros, tiene una habilidad para hablarla, voy a seleccionar ese para que les predique. Porque el estilo, si bien no es lo que me asegura la veracidad del mensaje, sí me asegura la proximidad entre el auditorio y el que habla. ¿Dónde tienen más éxito los payadores? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo. ¿Por qué? Porque están más cerca de los que habla. Mándalo a un rapero a Jesús María a ver cómo le va. A rapear ahí en el Festival de Dome y Folclore. No creo que le vaya muy bien, porque su estilo está muy lejos del auditorio. O pone a un anciano de 90 años a la clase de adolescentes de la escuela dominical y va a tener que luchar contra un estilo ya anquilosado, contra gente que está en plena formación. Bueno, ahí es donde los recursos de apoyo marcan cuestiones y la interacción con el auditorio define la proximidad del mensaje. Si yo pongo para hablarle a mujeres sobre un tema determinado a una mujer que tiene experiencia y que tiene su experimentación propia en esa área, va a tener en su estilo, en su proximidad con el auditorio, en sus palabras, en sus términos, incluso en los chistes que haga, un impacto en el auditorio muy distinto a que si fuera otro con otro estilo. ¿El estilo es inmutable? No, para nada. El estilo no es inmutable, pero el estilo le cuesta cambiar. El estilo, yo les diría, es más estadístico. La curva de cambio se ve a lo largo del tiempo, no se ve de un mensaje para el otro. El estilo se arma a través de muchos mensajes y cuesta mucho cambiarlo. Esto lo voy a dejar y lo voy a pasar rápidamente de largo, después ustedes lo pueden leer en el PowerPoint, con respecto a la atención y los distractores que puedo tener. Distractores son elementos que distraen. Pueden ser elementos propios míos, mi lenguaje gestual, mi mirada, mi postura, mis gestos, ruidos que hago. O sea, si quieren distraer a una congregación, hagan ruido de alguna manera con los pies en un salón que tiene las baldosas flojas, pisen las baldosas flojas, ahí van a distraer a la gente. Hasta con la vestimenta que uso puedo distraer a la gente. Llevo una remera súper estrafalaria con un montón de colores y seguramente la atención del público va a ir a eso antes que a mis palabras, y quizás no solo antes, sino solamente a esas cuestiones que son llamativas, que atraen, pero que me distraen a la gente del real elemento central. Otros distractores pueden ser ambientales. Por ejemplo, que en la iglesia haga demasiado calor. Si en la iglesia hace demasiado calor, por más bueno que sea el predicador, les aseguro que hay un rango de atención que cae brutalmente en la gente que no esté interesada tanto en el mensaje como en el calor que hace. Si justo el sábado pasado tuve que predicar en Caleta Olivia, con la iglesia de Caleta Olivia, horario 9 de la noche. Yo digo, acá estoy frito, me tocó contra el partido. Además que yo quería ver el partido también. Estuve retentazo de decirle, che, cámbienlo un rato antes, así vemos el partido. Eso es un distractor ambiental, no dependía de mí. Y estoy seguro que varios de los varones que estaban oyéndome tenían al lado la ventanita abierta de tarjeta roja y de roja directa viendo el partido. Otros distractores son de la propia exposición. Por ejemplo, cuando estoy utilizando una hermenéutica incorrecta
el que tiene la hermenéutica cierta va a estar pensando más en el error que cometí que en el resto de lo que tengo que decir. Una lectura incorrecta, esto a mí me gana siempre, cuando una persona lee mal la Biblia. Y no solo leen mal la Biblia, sino que basan el mensaje en la mala lectura. Ahí a mí me perdieron, seguro. Voy a estar pensando todo el rato, ¿por qué no lee bien? ¿Por qué no? No. Y uno se enoja, ¿no? Como el hombre que empezó a leer la historia de Zaqueo y dice que Zaqueo subió a un árbol y se acomodó. Y decía que se subió a un árbol sicómoro, pero él leyó rápido y se acomodó y pasó el Señor por ahí. Esas lecturas incorrectas distraen. Y luego la gramática verbal incorrecta. Gente que habla mal, cruzado, que habla con los verbos y el sustantivo en distinto género, o con el artículo y el sustantivo en distinto género, o en distinto número. Pierde un montón de atención en el que se da cuenta. Como el Señor dijo en el libro del Salmos, esa S al final es un distractor, porque si es del, es uno, no puedo decir Salmos, salvo que sea Apu, entonces voy a hablar todos con S, pero si no soy Apu, tengo que leer como dice el texto y con una coherencia verbal adecuada. Coherencia verbal, gramatical, incorrecta, perdí en el camino a un montón de gente, ni hablar de los que tengan algún conocimiento de lengua y literatura, que en ese caso no solo perdí su atención, sino que también perdí su respeto. Entonces, cuidemos mucho la manera en la cual nos pronunciamos. No cuesta nada pronunciar bien, no cuesta absolutamente nada. ¿Cómo capto la atención? Este sería el caballo de Troya, ¿no? ¿Cómo capto la atención de un auditorio? Bueno, apoyos, láminas, imágenes, canciones, experimentos, actividades, preguntas. Una gran manera de captar la atención es hacer preguntas, trabajos prácticos. Los maestros de escuela dominical son expertos en esto, es decir, vemos la lección, hacemos algo. Y la participación, la interacción con el auditorio es crucial. Hay muchas veces que la persona no se siente parte del mensaje y realmente no lo es. El predicador no le importa quién soy, si estoy prestando atención o no, y entonces ahí se produce un colapso de relación. En el libro que les mostré la semana pasada de Enseñando para cambiar vidas, hay una anécdota en el prólogo, que el prólogo lo escribe uno de los estudiantes del autor, que fue alumno de él, y dice que él una vez hizo un experimento y se propuso no prestar atención en una clase de Howard Hendricks. Y empezó a mirar por la ventana. Y entonces él dice, el profesor tenía una costumbre que durante 3 minutos se sentaba hablando, luego se paraba, hacía un gráfico en el pizarrón, seguía hablando, decía algún chiste. Dice, ese día al minuto salió a hacer el gráfico en el pizarrón. Luego empezó a hacer chistes uno tras otro. A mí me costaba aguantar la risa, hasta que al final vino, se paró, a los 3 minutos y medio se paró delante de mi banco y me preguntó, ¿dónde está mirando? Ese tipo de interacción con el auditorio logra que el auditorio esté atento porque lo estoy mirando. En un campamento yo era conocido por echarle agua a los que se dormían. En todos los campamentos hago lo mismo. Siempre entre mis requerimientos es un rociador. Tiene que haber un rociador, sobre todo para los cultos de la mañana, que son fatales. A partir del tercer, cuarto día, el culto de la mañana es poco menos que una pérdida de tiempo si están durmiendo. Entonces ahí una buena rociada de agua es genial. Es genial porque fría, obviamente, no solo despierta al dormido, sino que hace atender a los despiertos.
además que los convierte en alcahuetes, porque después me apuntaban quién estaba durmiendo para que vaya, porque les gustaba que yo le echara agua a alguno que estaba durmiendo. Pero bueno, esos son anécdotas que contaré en otra ocasión. Terminamos por acá. La clase termina con el mensaje y su evaluación